Dice la palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Leamos aún el 16. Dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Amén. Amigos de Cristo es el tema del mensaje de esta tarde. Vale la pena poder reflexionar un momento sobre el hecho de la amistad. Alguien dijo que la amistad es, dijo, el más noble y humilde de los sentimientos. La amistad crece, dijo esta persona, al amparo, al abrigo del desinterés. La amistad, dijo esta persona, se nutre cuando se entrega, cuando se da, y florece, dijo, con la comprensión. Ahora bien, estos versículos que acabamos de leer precisamente nos hablan de ese trato que el Señor Jesús les propuso a sus discípulos que les habría dar de ahí en adelante. Prácticamente no es que Jesús antes los había visto de una manera distinta a sus discípulos, sino más bien que Él no les había dado a conocer antes todo lo que Él tenía planeado para con ellos. Y es que prácticamente aquí lo que vemos es un cambio de trato, digamos así, aunque el Señor siempre los trató igual antes y después de lo que Él les dijo. Él siempre los trató de la misma manera como los había venido tratando a sus discípulos. Más bien era una apertura que el Señor estaba dando a sus discípulos para que ellos tuvieran, digamos así, confianza en Él. Y eso es lo que el Señor siempre ha querido a lo largo de la historia con sus discípulos, el que nosotros como discípulos suyos le tengamos confianza. Porque cuando nosotros como discípulos del Señor no le tenemos confianza, eso le ofende a Él. Por eso es que el escritor a los Hebreos dice que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe, dice, y que es galardonador de todos aquellos que le buscan. También dice que sin fe es imposible agradar a Dios. De tal manera que lo que más le agrada al Señor es que creamos en Él, que confiemos en Él, más que cualquier cosa. Ahora, el Señor lo que les está diciendo es de que Él no les había visto ni les vería a ellos como extraños. No los vería Él como ve un maestro a su alumno, como ve el capataz a su empleado, como ve el caporal al peón, sino que los vería de una manera distinta. Y eso es lo que precisamente Él quería, que también ellos fueran recíprocos con Él. Para entrar en detalle, el primer versículo que leímos, que fue el 14, el Señor les dice: ustedes son mis amigos, les dice. Es lo primero que el Señor les dice. Ustedes son mis amigos. Ese detalle, hermanos, de que el Señor les mostrara
o se abriera de esa manera ante ellos, de seguro que les sorprendió. Les sorprendió y nunca ellos antes pudieron haberlo entendido al ver que alguien, aunque como le he dicho, ellos no tenían una revelación clara ni entendían realmente quién era Jesús en su divinidad. Fue hasta después de su resurrección que los discípulos comenzaron a atar cabos y comenzaron a llegar a las conclusiones de que con quien ellos habían andado por 3 años y medio no era un simple maestro, sino que, como ellos mismos dijeron, es el Hijo de Dios. O sea, no solamente quienes le dieron muerte a Jesús no entendieron antes quién era realmente Jesús, sino hasta después de su muerte, sino también hasta sus mismos discípulos. Ellos no podían explicarse por qué Jesús hacía las cosas que hacía, por qué hablaba de la manera que hablaba, por qué Él actuaba de la manera que actuaba. Como le he dicho, fue hasta después de su resurrección que ellos comenzaron a llegar a las conclusiones de quién era realmente ese personaje con quien ellos habían andado. Y el Señor les dice aquí: ustedes son mis amigos. Vale la pena poder ver cuáles son las condiciones que Jesús les puso a sus discípulos para poder declararse amigos de Él. Y eso es lo que está a continuación. Dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, dice el Señor. Esa es la norma que el Señor pone, el requisito, el reglamento que el Señor pone a toda persona que quiera convertirse en amigo de Cristo. La verdad es que las personas, los seres humanos, casi siempre estamos preocupados y estamos afanados en poder querer tener amistades en esta tierra que sean personas semejantes a nosotros, a seres humanos, pues. Y hay personas que se jactan, por ejemplo, de que alguna persona que ha sobresalido sea amigo de él o de ella. Y por eso es que hay muchas personas que darían cualquier cosa, por ejemplo, por tomarse una fotografía con alguien que es famoso, con alguien que está en una posición de poder, con alguien que es un político, con alguien que es un artista, porque el ser humano piensa de que el ser amigo de esa persona que está en una posición encumbrada, eso a él le da como cierta valía, a él o a ella le da que cierta posición, le hace superior o le hace grande, le hace un gran favor. Es una persona que le puede ayudar para poder escalar. Pero muy pocas personas quieren ser amigas o amigos de Cristo. Y el Señor les dice cuál es el requisito que Él pide para poder convertirse en amigo de Él. Nosotros podemos resumir en una sola palabra eso que el Señor dijo: si hacen lo que yo les mando. ¿Cuál sería la palabra en qué palabra pudiéramos resumir esa frase: si hacen lo que yo les mando, por ejemplo? ¿Aló? Obediencia, exacto. En una sola palabra. El Señor entonces lo que manda o lo que pide, el requisito que pide para ser amigo de Él y Él amigo nuestro, es obediencia. Esas son las quejas que el Señor en una ocasión tuvo contra sus discípulos y contra la gente que lo seguía. Cuando les dijo en una ocasión: ¿por qué me llaman Señor, Señor? Les dijo: si no hacen lo que yo les digo. ¿Sabe usted, hermano y hermana, que esa es la misma queja que el Señor tiene con su pueblo? Tiene con la gente. O sea, no solo con los que son cristianos, con los que han creído en Él, sino con todo el mundo. Porque hay personas que aseguran
tener el favor de Dios. Aseguran que Dios está de su lado cuando son personas que están completamente alejados de los mandamientos de Dios. Y piensan que Dios está obligado a bendecirles, a ayudarles, cuando ellos realmente, o sea, estas personas ni siquiera se acuerdan de Dios solamente cuando están en apuros. Lamentablemente hay mucha gente así, hermanos, que solamente andan buscando el favor de Dios y hablando cosas bonitas acerca de Dios, pero cuando están en necesidad. Pero el resto del tiempo son personas indiferentes, son personas que no le dedican tiempo a Dios, son personas que no le dedican tiempo ni a su propia alma. Y dicen ser amigos de Cristo, y dicen ser amigos de Dios. Yo recuerdo, tal vez le va a dar un poco de risa lo que le voy a decir. Yo recuerdo cuando estaba estudiando ahí por el 7º, 8º grado, no fue hace mucho tiempo. Y recuerdo que, por supuesto, yo era cristiano, ¿verdad? Y recuerdo que al final, cuando había el break, como se le llama acá, ya se le llama recreo, el momento de descanso, me acuerdo que pues yo casi no salía, ¿verdad? Del salón, ahí me quedaba platicando con algunos compañeros y me decían los compañeros, así es que tú vas a la iglesia. Sí, voy a la iglesia. ¿Cuál iglesia vas? Ya le decía yo. Y empezaban a querer hacerme preguntas acerca de la Biblia, acerca de la religión, decían ellos, ¿verdad? Y entonces, y yo me acuerdo que tenía un compañero que ese a legua se le notaba que era marihuano, ¿verdad? No tenía que decirlo. Todo peludo, todo barbado. Yo recuerdo que llegaba él así un poco irreverente a meterse a la plática. No se sentaba en el asiento, sino que se sentaba donde ponía el cuaderno uno, ¿verdad? Se sentaba ahí y mascando chicle y oyendo lo que yo le estaba explicando muchas veces a mis compañeros. Y de repente interrumpía a él, decía, oye, decía, yo también, decía, yo soy amigo de Cristo, decía, así él va. No se sabe si andaba en marihuanado en ese momento, pero casi solo así andaba, creo. Entonces yo también, yo cuando estoy en dificultades, decía, yo cuando estoy en problemas, le decía, oye Cristo, ¿qué onda? Así que le decía a él, aliviáname, dice que le decía. Él aseguraba tener el favor de Dios. Y sabe usted que hay muchas personas así, que andan en sus majaderías, hermanos, andan en sus desórdenes y en sus pecados, y dicen que tienen la ayuda de Dios. Dicen que son amigos de Cristo. Pero aquí el Señor Jesucristo pone el parámetro, pone el requisito, ¿cuál es para poder ser amigo de Él? Dice, si hacen, dice el Señor, si hacen lo que yo les mando. Ese es el requisito. Si hacen lo que yo les mando. Ahora bien, cuando nosotros nos confrontamos con la palabra y vemos, o sea, aquí está fácil poder llegar a la conclusión. ¿Hacemos realmente nosotros lo que el Señor pide en su palabra que hagamos? Esa es la pregunta. Si esa pregunta usted la logra contestar, usted ya se va a dar cuenta en qué posición está, entre los amigos de Cristo o entre los enemigos, porque no hay una posición intermedia. Alguien puede decir, no, yo no soy ni amigo de Cristo, pero tampoco soy su enemigo. Hay personas que así dicen, yo no soy ni de aquí ni de allá, dicen, porque son la India María, ¿verdad? Entonces dicen, soy una persona, yo no rechazo el evangelio, pero pues tampoco no quiero, dicen, o sea, yo estoy aquí en medio, dice. No hay posición intermedia. O se es amigo de Cristo o se es su enemigo. Sí, amados hermanos, el que no es con Él es contra Él. Entonces, de tal manera entonces que en base a lo que dice este versículo 14, nosotros podemos llegar a la conclusión de cuáles somos, de los amigos de Cristo o de sus enemigos. Si hacemos lo que Él dice en su palabra, si nosotros estamos de acuerdo con sus mandamientos, y no solo de acuerdo, sino que los ponemos por obra, entonces tenemos el privilegio más grande que cualquier mortal puede tener en ser amigos de Él, en ser amigos de Cristo. Y es que el Señor a sus discípulos les muestra su amor. Y que nadie ama como Él, hermanos. ¿Cómo muestra su amor el Señor? En primer lugar, el Señor muestra su amor a sus discípulos haciendo un pacto de amistad.
Y es que en el momento en que nosotros, amados hermanos, venimos ante Él, nuestra posición ante Dios cambia. Después de estar alejados de la gracia de Dios, y cuando venimos ante Él, nos convertimos en sus amigos. Óigame, quiero que caiga en esta realidad. Y es que qué difícil es poder conseguir amigos, ¿verdad? Yo no sé cuántas veces usted ha sido traicionado, traicionada por alguien que un día le dijo que iba a ser su amigo y su amiga toda la vida. Hermano, desde que uno es niño, que comienza a tener contacto ya con otros seres humanos, muchas veces en esa inocencia de la infancia, muchas veces uno dijo, vas a ser mi amigo, sí, toda la vida vas a ser mi amiga o mi amigo, pero de repente algo sucedió y esa persona que nos prometió a mí amistad incondicional nos falló. ¿Por qué? Porque no estaba en medio de eso el amor, y eso es lo que hace de la diferencia entre Cristo y cualquier otro personaje, por muy encumbrado que sea de la tierra, y es que Él ama como nadie. Como nadie. ¿Y cómo muestra su amor? El Señor muestra su amor haciendo un pacto de amistad. La hizo con sus discípulos, con sus 12 discípulos. Y es en el versículo 15 precisamente donde el Señor les reitera y les dice, ya no los llamo siervos, les dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo, les dice, no está al tanto de lo que hace su amo, les dice. Entonces, ya les había dicho ahí que eran sus amigos. Entonces el Señor les dice, con otras palabras, el Señor les está diciendo, oigan bien lo que les dije. ¿Se fijaron que no les dije ya siervos? ¿Se fijaron que ya no les dije discípulos? ¿Se fijaron que les dije, ustedes son mis amigos, como dice en el versículo 14? Y les dice de nuevo en el versículo 15, ya no los llamo siervos, les dice. Los siervos eran los esclavos, las personas que habían sido compradas por unas cuantas monedas, que en tiempo de Jesús eran 30. Ese era el precio promedio en que se vendía un esclavo. Por eso es que a Jesús Judas lo vendió por 30 monedas de plata. En tiempo del Antiguo Testamento eran 20. De tal manera que el Señor les dice, yo no les llamo siervos, porque el siervo era tomado como un animal de trabajo. Él era comprado, él o ella, porque podrían ser hombres o mujeres, eran comprados los esclavos y llevados a la casa de su amo. Y desde el momento que llegaban era de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Los alimentaban para que rindieran en el trabajo. Eran así como los bueyes de trabajo. Entonces, para todo, habían esclavos para todo. Para recoger la cosecha, para sembrar, habían esclavos domésticos que eran los que hacían los trabajos precisamente domésticos. Pero el esclavo, él no sabía, su amo ni siquiera se dirigía a él. El amo tenía un capataz, un caporal, digamos así, que era el que se cargaba de tratar con los esclavos. De tal manera que el esclavo prácticamente casi ni veía a quien lo había comprado para que le sirviera como esclavo. Mucho menos iba a saber cuáles eran los planes. Nunca, era inconcebible que un amo, un hombre de dinero que había comprado esclavos, se sentara a comer con sus esclavos, que platicara con ellos y los tratara así como decimos comúnmente nosotros, de tú a tú. Eso era impensable. Eso era impensable. Pero siendo él el Señor de los señores, el dueño de los dueños, él dice, ya no los voy a llamar siervos. Ya no los voy a llamar siervos. ¿Por qué? Por lo que le estaba explicando, que el Señor les dijo, el siervo no sabe los planes. El siervo no sabe qué es lo que planea hacer su amo. El siervo no está al tanto de las cosas, de los planes, de los proyectos, ni goza de la amistad de su amo. No, eso era inconcebible. Ahora bien, y es que el Señor les dice, los he llamado amigos, les dice. Yo no sé, hermanos, si podemos nosotros
poder entender a cabalidad todo lo que el Señor nos está diciendo hoy a través de su palabra. Quiera Dios que así sea. Pero realmente, hermanos, cuando uno lee esta escritura y puede meditar en ello, realmente es impactante. Porque oiga bien, ¿quién es el que está diciendo que quiere ser nuestro amigo o que nos brinda su amistad? Es, como le dije hace un momento, no cualquier personaje, hombre. No es Juan Pérez el que está diciendo eso, por decir un nombre, ¿verdad? Común. No es un pelagatos, como decimos comúnmente. No, es el Señor de los señores. Es el Rey de los reyes. Es el creador de los cielos y la tierra. Es, amados hermanos, el Dios de los dioses. El que está diciendo: ustedes son mis amigos, dice. ¿Cuántos se consideran amigos de Cristo aquí? Mire lo que dice, pues. Dice: los he llamado, les dice el Señor, amigos. Ahora, esta amistad del Señor es una amistad incondicional. Es una amistad incondicional. ¿Por qué? Porque esta amistad no depende si nosotros, que ahora le hemos conocido, le correspondemos de la misma manera a Él o no. En la Biblia nosotros encontramos el caso de Judas. Cuando el Señor les dijo esas palabras, Judas ahí estaba presente. Encontramos el caso de Judas cuando el Señor, cuando guía más bien Él a los alguaciles al Getsemaní, donde el Señor se encontraba orando. Y Él les dijo a los alguaciles: a quien yo le dé el beso, ese es, arréstenlo, les dijo. Viene Judas, y como era de noche, se vestían casi iguales. O sea, solo Judas sabía dónde podía encontrarse el maestro a esa hora y cómo él era. Aunque Jesús era un personaje público en esa época ya, pero ¿quién más sabía las intimidades acerca de Jesús que Judas, que era uno de confianza de él? Cuando llega Judas ante el Señor, acompañado de los alguaciles, se acercan del Señor y el Señor le dice esas palabras: ¿a qué vienes, amigo?, le dijo. Eso toca, hermanos. Eso toca. Porque oiga bien, lo estaba traicionando. El Señor sabía todo lo que iba a suceder, pero todavía el Señor le estaba dando el título de amigo. Ahí podemos ver, amados hermanos, el amor y la amistad del Señor, que es incondicional. Que aunque nosotros seamos infieles, como dice este libro santo, Él permanece fiel. Bendita sea su misericordia. Él es fiel. Y el Judas a entregarlo iba, hermanos. Y él todavía le dice: amigo, ¿qué hubiéramos hecho nosotros, hermano? Si muchas veces ni cuenta nos hemos dado realmente de las cosas cuando ya estamos tirando de maldiciones a fulano, ¿verdad? Y tal vez es mentira, pero aquí, hermanos, estaba bien clara la traición. Además que el Señor lo sabe todo porque Él es Dios. Él sabía todo lo que iba a suceder. Él sabía los planes de Judas. Él sabía que lo iban a arrestar. Él sabía que lo iban a maltratar. Él sabía que lo iban a matar. Él sabía que lo iban a poner en la cruz. Todo lo sabía Él. Pero le dice: ¿a qué vienes? Y lo que a mí me llama la atención es esa palabra, amigo, le dijo. O sea, él, Jesús, seguía siendo amigo de Judas, pero Judas de él no. Sabe, amados hermanos, que cuando nosotros como creyentes le fallamos al Señor, cometemos alguna falta delante de Él, y cuando nosotros probablemente a raíz del pecado, a raíz de la desobediencia que hemos cometido ante Él, nos sentimos indignos de su amistad, y cuando venimos ante Él arrepentidos, Él dice su palabra: el que a mí viene, dijo el Señor, no le echo fuera. Y Él lo que hace es reafirmar ese pacto de amistad que hizo con nosotros cuando originalmente nos lo conocimos a Él. Y cuando venimos ante Él arrepentidos, el Señor nos vuelve a dar el mismo trato de amigo, amiga. Y entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que Él no nos reprocha, de que Él no nos castiga pudiéndolo hacer, sino que nos da su amistad,
Amados hermanos, eso lo que viene a llenar a nuestra vida es de felicidad, de gozo y de agradecimiento, porque Dios en su misericordia es fiel. Fiel, dice su palabra, y perdonador, dice. Y entonces por eso el Señor les dice: los he llamado, les dice, amigos. ¿Pero por qué les llama amigos? Y es que el Señor muestra su amor a sus discípulos al comunicar los secretos del Padre. Fíjense, hermanos, que los grandes misterios acerca de la vida eterna, acerca del evangelio, el Señor se los da a conocer a sus amigos. Mire, hermanos, hay tanta gente sabia, entre comillas, personas inteligentes en este mundo, que no conocen los misterios de la salvación. Y nosotros, hermanos, pobres pequeñitos, el Señor se nos reveló. Eso fue lo que el Señor le dijo al Padre en su oración: Padre, te alabo, le dijo, porque escondiste estas cosas, la salvación, la vida eterna, la elección, amado de Dios, de dónde venimos y a dónde vamos. Todo Él ya nos lo dio a conocer. Ya nos los reveló a través de su Santo Espíritu. Y le dijo el Señor: porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos de esta tierra, y se los revelaste a estos pequeñitos. Ah, amados hermanos, qué bendición más grande la que nosotros tenemos, que el Señor nos ha revelado su voluntad. ¿Pero por qué? Por su amistad. Es una amistad, amado hermano, como le acabo de decir, incondicional. Mire, en la Biblia nosotros encontramos el caso de la amistad entre David y Jonatán. Eso está allá en Primera de Samuel, en el capítulo 18. Ahí lo lee en su casa, de historia, que puede ser una historia de novela. Y resulta, hermanos, que cuando Saúl, más bien envía a Isaí a David ante Saúl para que le sirviera en el palacio, después que Saúl lo entrevista a David, le dijo Saúl, el rey: te quedarás aquí, le dice. Y dice la Biblia que de ahí en adelante ya no lo dejó volver a la casa de su padre, a David, para que se quedara sirviendo. Y fue escalando David hasta el punto de que usted sabe que David mata al gigante Goliat. David lo pone como comandante general de los ejércitos de Israel, y con el aval y el beneplácito de todos los generales. Y era un jovencito, y él mandaba a unos viejones ya que tenían años en el ejército. Él era su jefe y era un joven. Entonces, pero el punto es este, que dice la Biblia que desde el momento cuando llega David al palacio y lo ve Jonatán, dice que entablaron quedaron prendidos mutuamente y entablaron una amistad, dice la Biblia, entrañable, dice. Eran cuatazos, hermanos, amigos, pero amigos del alma, como dijo aquel. Y hicieron una amistad, hicieron un pacto. Era un pacto, amados hermanos, que se sellaba, o se selló intercambiando. Más bien David solo recibió, él no tenía nada que dar. Y viene Jonatán y le da su espada, le da su cinturón, hasta su túnica le dio a David. Le dio su armamento y le dio su túnica y su manto. Dice: esta es la señal del pacto de amistad que tenemos. Será una amistad, le dijo, que no se va a romper jamás. Hicieron un pacto, se juraron amistad eterna, vamos a decir así. Pero fíjese, amado hermano, que aun cuando Jonatán se da cuenta que David había sido ungido como rey, aunque David no estaba en el poder, y cuando Saúl, el padre de Jonatán, tenía envidias de David, y la envidia le nació a Saúl, el rey, cuando después que David mata a Goliat, y que salen las doncellas de Jerusalén a cantar: Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. Ay, dijo Saúl, aquí, ¿cómo es eso que a él le dan más que a mí? Yo soy el rey. Y comenzaron las envidias. Pero el punto es este, que cuando David se convierte en fugitivo y comienza a huir, porque Saúl, lo perseguía por la envidia, dice la Biblia que Jonatán, quien era hijo del rey, le informaba a David de todo lo que su padre planeaba contra él. De todo, hermanos.
Tanto que dice la Biblia que una vez encaró al rey Jonatán. Le dijo, nunca, le dijo, el rey le ponga la mano a David, le dijo. ¿Por qué te vas a manchar las manos de sangre si este hombre no te ha hecho nada? Al contrario, te ha ayudado, salvó a Israel de la mano de los filisteos. Y viene Jonatán y le hace una lista de las cosas y de los favores que le había hecho David, tanto al rey como a la nación. Pero el punto es este que le acabo de decir, que aunque Jonatán sabía que él era el heredero, al morir Saúl, el heredero era Jonatán. Pero eso no le importó, fíjese, porque era tan fiel en la amistad de él que no le importó el trono, no le importó su posición. Y cuando Saúl le llegaban informes de que David estaba en la cueva tal, en el monte tal, ahí voy a traerlo. Jonatán iba antes y le decía, ahí viene mi papá a traerte, escóndete. Hermanos, qué amistad esa, ¿verdad? Bueno, eso es lo mismo que hizo el Señor. Y es que David, esa amistad de David y Jonatán es una figura o un tipo de Cristo y nosotros. Que Él, siendo el hijo del rey, nos ha revelado, como dice ahí en la segunda parte del versículo 15, todo lo concerniente al Padre. Mire lo que dice ahí. Los he llamado, les dice, amigos. ¿Por qué? Porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes, le dijo. Cuando Jonatán oía que Saúl decía, hoy sí me echo a David, salía Jonatán, buscaba cualquier pretexto para salir de la presencia del rey, y no, era avisarle a David que iba. Todo lo que oía hablar de su padre se lo informaba a David. Amados hermanos, nosotros tenemos un privilegio más grande, y es que todo lo que el Padre tenía en su secreto, su unigénito Hijo nos lo ha dado a conocer. Y solo el hecho, amados hermanos, de que dice la Biblia que el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, como dice el apóstol Pablo a los Efesios. Nosotros podemos darnos cuenta un secreto, el misterio del evangelio, amados hermanos, que el Señor nos vino a revelar. Nosotros, como le dije hace un momento, sabemos de dónde venimos y para dónde vamos. Nosotros sabemos, amados hermanos, que hay más allá de la muerte, algo que la gente común y corriente no sabe. Y cuando hay personas que se les pregunta, ¿usted sabe qué le espera después de la muerte? No sé, dicen. No sé. Unos dicen, yo creo que voy a ir al cielo. Otros dicen, yo no sé a dónde voy a ir, al Chingolero, a ver dónde, pero a ver, no sé a dónde voy a ir, dicen. Pero nosotros sí sabemos, porque el Señor en su palabra nos ha revelado de que todo aquel que en Él cree, dice en este libro santo, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, dice. Gloria al Señor. Mire, esa es la esperanza que no avergüenza del creyente. Que nosotros bien sabemos qué va a pasar cuando muramos físicamente. Pero una gran cantidad de personas, hermanos, que no han conocido al Señor, no tienen seguridad. Pero ¿y cómo nos hemos dado cuenta? Porque el Señor nos ha revelado. Él nos ha dado a conocer esos secretos. Todo aquel que es amigo de Cristo sabe los secretos de Dios. ¿Y sabe usted que los discípulos del Señor no todos pudieron recibir ese trato que el Señor les planteó? Porque es cierto que el Señor les dijo eso, pero ellos seguían viéndolo al Señor así con cierta distancia. Así hay muchas personas que cuando se les brinda la amistad, muchas veces todavía siguen así, ¿verdad? Y uno siempre le está haciendo muestras de amistad, pero siguen todavía así. Así habían muchos. Quien sí se lo tomó bien a pecho fue Juan, hermano. Ese Juan sí, hermanos, cuando el Señor les dijo, ustedes de hoy en adelante son mis amigos, pues se recostó en el pecho del maestro. Y cuando estaban en la última cena y el Señor les dijo, uno de ustedes me va a entregar, y Pedro le dijo, pregúntale, tú que tienes más confianza con él. Y le dijo, maestro, ¿y quién va a hacerle? Al quien yo le dé el pan, le dijo el Señor, mojadito, ese es. Dijo Juan, ya lo sé, dijo. Esa es la bendición de ser amigos de Cristo.
que nosotros vamos por adelantado porque Él nos adelanta sus planes. Por eso, amados hermanos, es que nosotros tenemos la segura convicción, la seguridad de que nosotros, amados hermanos, que hemos creído en Cristo, el cielo nos aguarda. Y esto no es una esperanza vana, sino que Cristo nos ha prometido en su palabra que todos aquellos que se han convertido en sus amigos estarán para siempre con Él en la eternidad de gloria. Bendito el Señor. Sí, hermanos. Nosotros no tenemos ignorancia acerca de la muerte, acerca del cielo, acerca del destino eterno. Nosotros tenemos bien claras las cosas. Si no lo sabes porque es lento o lenta, pero realmente el Señor en su palabra nos ha revelado todo. Todo, amados hermanos. Tenemos claro todo. Ahora la pregunta es, ya para finalizar, ¿eres amigo de Jesús? ¿Eres amiga de Jesús? O, dándole vuelta, ¿es Jesús tu amigo? Qué pregunta, ¿verdad? Más preguntona, como dijo alguien. Hermanos, ¿es Él nuestro amigo? Teniendo en cuenta lo que dice el versículo 14, andando en su voluntad. Y el Señor, o sea, el punto es este: si no eres amigo, amiga de Cristo, ¿por qué no? Fíjese que vale la pena el poder ver de quién es la iniciativa. En el versículo 16. No me eligieron ustedes a mí, les dice el Señor, sino que yo los escogí a ustedes. O sea, aquí no depende, como dijo el Señor a Moisés, del que quiere ni del que corre, ni del que se jacta diciendo yo soy amigo de Jesús, o Jesús es amigo mío. No, aquí dice que el Señor, Él nos eligió. Ustedes no me eligieron a mí, dice el Señor, porque Él siempre tiene la iniciativa. El ser humano nunca quiere de Dios, hermano. Mentiras que la gente dice, no, yo ando buscando a Dios. No, si viniste hoy es porque el Señor te trajo. Y te trajo para que oigas lo que te voy a decir. Y es que Él quiere ser tu amigo si todavía no lo es. Gloria al Señor. Ahora la pregunta sería, ¿despreciará su amistad? No, dicen, yo quiero ser amigo de Obama, hermanos, pero de Jesús no. Yo quiero ser amigo del gobernador, del alcalde, y tomarme unas fotos con él y ponerle en Facebook para que digan que pues tengo buenos amigos. Mire, aquí está el que te está diciendo esto, es el que nunca se va a morir, el que será rey por siempre, el que da vida eterna, el creador de los cielos y la tierra, el mismo que murió en la cruz del Calvario para darte la salvación, te está diciendo ahora que quiere ser tu amigo. Y está con la mano extendida diciendo, yo quiero ser tu amigo. ¿Querrás ser su amigo hoy? Qué maravilloso es tenerlo de amigo a Él, hermanos. Porque en esos momentos donde ninguna persona, ningún ser humano puede darnos palabras de consuelo. Cuando queremos estar solos, decimos, no, es que no quiero que me vengan a decir nada porque lo mismo de siempre me dicen. Y esas palabras que los seres humanos dicen no llenan. Pero las palabras que Cristo da, ese amigo fiel, sí llenan y sustentan, hermanos. Sí, sustentan. Sustentan, hermanos. Yo recuerdo, le cuento esto como testimonio, no recuerdo si fue cuando murió mi papá o mi mamá, hace ya 7 y 4 años más o menos. Recuerdo de que cuando murió uno de ellos, realmente me sentí pero triste, hermanos, como muy pocas veces me he sentido triste, tan triste. Primero porque no pude estar ahí. Yo recuerdo que me encerré en el closet de mi casa. Ahí estuve. Y me acuerdo que mi esposa pues me dejó solo porque vio que ya me aparté, porque no quería que me dijera nada a nadie. Y yo recuerdo de que estando ahí metido yo en ese closet, entre la ropa ahí, llorando,
comencé a sentir algo que nunca había sentido, ni cuando me dijo alguien, mi más sentido pésame y todo eso. Es que el Señor tiene una manera de dar el pésame diferente. Si es que no son simples palabras, son más que palabras. Y comencé a sentir un consuelo, hermanos, un consuelo tan inmenso. Y es ahí donde quizás, pues como nunca lo había sentido de esa manera, hasta que uno vive esas experiencias, sentí que realmente, qué bien ad hoc le queda el nombre al Espíritu Santo, el Consolador. Porque consuela de tal manera, amados hermanos, que uno, después de que Él lo consuela, puede sonreír libremente. Puede uno, amados hermanos, disfrutar y ver las cosas de una manera diferente. Y uno se da cuenta de que eso de que Él es amigo no son puros cuentos, sino que realmente es verdad. Es verdad, y que está con nosotros en los momentos donde nadie puede estar, y que puede llenar el vacío que nadie puede llenar, y que puede decir palabras impronunciables para el ser humano. Porque, amados hermanos, como Pedro le dijo, Señor, le dijo, ¿y a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Le dijo. Pero oiga, esas palabras, hermanos, son profundas. O sea, ¿quién tiene palabras de vida eterna? ¿Quién en el mundo puede ofrecer palabras que llenen el alma y lo más profundo del ser? Nadie. Pero Él sí las tiene. Pero Él sí que es amigo de verdad. Y ya para terminar, la pregunta de nuevo: si no tienes a Jesús como amigo, ¿querrás hoy recibir su amistad? O sea, si estás aquí en esta tarde, hoy, el Señor te trajo, no fue una casualidad, y es para decirte eso, que quiere ser tu amigo. Y qué fácil es ser amigo de Cristo. Porque como le dice a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, les dice, yo los escogí a ustedes. No, dice la gente muchas veces, yo fui el que busqué, yo fui a la iglesia, yo me puse la ropa, me alisté y fui. Sí, pero fue el Señor el que puso las ganas de que vinieras. Él está detrás de bambalinas ahí actuando, el Señor detrás de cámaras, ¿no? Actuando y poniendo el deseo, el querer como el hacer, como dice su palabra, según su santa voluntad, para que escuches que quiere Él ser tu amigo. Y Él no tiene reparos ni discrimina a nadie. Él es amigo de los adultos, pero también es amigo de los niños. Él es amigo de los hombres, pero también es amigo fiel de las mujeres. Amados hermanos, no hay otro amigo como Él. Por eso, mi amigo, mi amiga que estás aquí, si todos tus amigos te han fallado, si tus amiguitas y tus amigotes te fallaron, Cristo no te fallará. Él no le andará diciendo a medio mundo lo que tú le digas a Él en oración. No, Él actuará en tu favor, te bendecirá. No te arrepentirás después de haberlo conocido. No te arrepentirás. Nadie de los que ha conocido a Cristo se ha arrepentido después de haberlo conocido. ¿Quieres conocerlo hoy? ¿Quieres darle tu amistad hoy? Cierra tus ojos esta tarde.